Ok. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, bodybuilding, nutrición, entre muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y como cada lunes estoy muy contenta de compartir micrófono con mi entrenadora favorita, Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien, muy contenta de estar aquí grabando otro episodio. Se ha hecho ya un hábito para mí, no sé cómo ha sido para ti, pero yo ya sé que cada jueves a esta hora estamos grabando y es algo que me entusiasma. Sí, yo también ya lo agarré de hábito, la verdad. O sea, grabamos los jueves, pero salen los lunes, así que Ah, sí, sí, para que sí, no se confundan aquí. sí, porque yo acabo de decir cada lunes y tu jueves va a salir medio raro, pero sí, es por eso, es por eso. Pero Sí. es un hábito muy bueno porque creo que se pone en práctica todos nuestros conocimientos. Me sirve mucho hablarlo para entenderlo mejor. O sea, yo funciono así. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan, el día de hoy vamos a hablar de lo que me hubiera gustado saber cuando comencé a entrenar. Es la segunda parte, esta vez la vamos a enfocar más en el área de la nutrición y siempre teniendo como base, pues, como ya les habíamos mencionado, las pirámides de Eric Helms, en el cual, pues, primero se enfatiza ahora sí que en la base de la pirámide la adherencia, el estilo de vida y de ahí vamos subiendo que serían las calorías, los macronutrientes, los micronutrientes, el timing de los alimentos y por último, los suplementos. Entonces, yo sé que eso da para muchos podcasts, yo creo que cada uno de los Niveles. niveles de la pirámide podría ser un podcast entero, de hecho, para enfatizar más, pero pues aquí a uno de los propósitos es justamente dejarles esa espinita o sembrarles esa semilla para que ustedes continúen también con su conocimiento, investigando, leyendo por su cuenta y probando también en sí mismos. Así que pues vamos a empezar, Lau, con este tema que es muy interesante. También un poco coloquial, o sea, es un tema que sí tiene unas bases, pero también es desde nuestra experiencia lo que nos hubiera gustado saber cuando comenzamos a entrenar. ¿Quieres comenzar? Sí, claro, San. Y bueno, esto más que solo una plática entre tú y yo, creo que también tiene la finalidad de que quizá haya personas que estén pasando o hayan pasado o puedan llegar a pasar por circunstancias similares a la mía y a la tuya y que puedan aprender de este episodio, ¿no? Entonces, eso también puede ser muy valioso para aquellos que nos escuchan. En lo personal, pues cada vez tengo más claro que lo que me hubiera gustado saber antes de empezar a entrenar o cuando recién comenzaba es la importancia de tener fases dedicadas al crecimiento muscular y que por consecuencia lógica van a llevar también a un aumento de peso, un aumento de grasa corporal, sí también, pero un aumento de músculo, que es lo que finalmente, en palabras de Alberto Núñez, es lo que hace que nos veamos mejor. Añadir un poco de músculo al cuerpo va a hacer maravillas por nuestra apariencia física. Y es algo que en lo personal no tuve en cuenta. Yo siempre oscilaba entre los 46, 48 kilos, para que tengan un contexto, mido 1,55, entonces pues es un peso, o sea, relativamente bajo. Sin embargo, mis calorías siempre estaban pues muy bajitas tomando en cuenta la actividad que yo tenía, no solamente la del entrenamiento, sino también hacía pues, otras actividades aeróbicas, las clases que daba, mi estilo de vida, necesitaba de una mayor ingesta calórica para que yo pudiera construir músculo. Tan es así que durante muchísimos años estuve sin tener un periodo menstrual, tener un ciclo menstrual normal y regular, porque mi cuerpo no tenía las suficientes calorías para hacer frente a esa demanda fisiológica y tan importante, lo sabemos, en la salud de una mujer. Entonces, ese es el principal,
principal cosa que me hubiera gustado saber, la importancia realmente. Y también en ese entonces quizá no había tanta apertura a hablar de este tema, del crecimiento muscular en las mujeres y por qué es importante también un superávit, como ahora lo vemos un poquito más en las redes sociales. Entonces, en Instagram, pues yo veía así puras chicas, pues marcadísimas, ¿no? Con los cuadritos, y pues pensaba que así debía de ser siempre el físico, ¿no? Y que por aquí yo empezara a perder un poquito de definición, pues ya estaba haciendo las cosas mal. Fue hasta, pues, muchos años después, hasta que tuve la oportunidad de viajar a Australia a un evento de conferencias en Melbourne, de entrenamiento, por supuesto, con JPS, que es la empresa de entrenamiento con la que pues yo me eduqué también en buena parte y Ujú. de donde es uno de mis principales mentores, Jacob Skepis. Y al llegar y ver a todas estas chicas que, pues, por un lado algunas no registraban calorías, otras pues eran como mucho más flexibles en su manera de abordar su alimentación, ¿no? O Un sea, mundo pues, teniendo en cuenta diferente. este evento, que no estaban ahí todo el tiempo ahí con el celular viendo cuánto les quedaba en MyFitnessPal, y que tenían físicos muy desarrollados y como el que yo quería tener realmente, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, pues yo estoy bien flaquita, ¿no? Así como decíamos en el último episodio, bueno, en uno de los últimos episodios que grabamos con Fer, que haces tu definición y dices, pues sí, pero no hay nada, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que realmente debía de darle prioridad a esa etapa y bueno, resolver también la cuestión de la menorrea que tenía. Eso también fue a partir de una conferencia que dio Eric Helms, de hecho, en un enfoque global para la post-competencia de los competidores de bodybuilding, y hablaba precisamente de la triada de la atleta femenina, que igual es un tema completamente para un Para un podcast entero, podcast, sí. pero básicamente es la presencia de o más bien la ausencia del ciclo menstrual, la presencia de la menorrea, una baja disponibilidad energética, y en algunos casos también se puede presentar cierto grado de pérdida de densidad mineral ósea, que en casos extremos puede llevar incluso a una osteoporosis. Entonces, escuchar esa conferencia, platicar con muchas de las chicas que estaban ahí, que eran la mayoría entrenadoras, competidoras, y ver que no todo el tiempo se la pasaban intentando mantener un físico súper, súper delgado, y disfrutaban porque se veía igualmente esa otra etapa, fue lo que me hizo, digamos, abrir los ojos y darme cuenta que pues estaba desperdiciando mis años realmente de entrenamiento, y que por mucho que yo entrenara muy fuerte, eh, pues no iba a tener el resultado físico que quería si seguía en ese camino. Exactamente. Creo que todo lo que dices es, wow, o sea, es muy importante porque tan solo eso, o sea, la triada del atleta, ¿no? Femenina. ¿Cuántas veces no vemos en redes sociales físicos increíbles y creemos que esa es la realidad absoluta, ¿no? Lo que realmente tenemos que seguir, nuestro patrón, como ahora sí que nuestro modelo a seguir, pero justo como dices, después que viajas a otros lugares, te das cuenta realmente que no es un absoluto y que a veces solamente estamos en nuestra burbuja de Instagram viendo físicos que que para nosotros son un ideal, pero realmente, ¿qué hay detrás de esos físicos? No lo sabemos. Muchas veces, a lo mejor la chica estaba en una etapa de definición, por su competencia, se toma muchas fotos y las sube a Instagram, consecutivamente, y a lo mejor ya su físico es totalmente distinto, y la realidad no es esa. Tal como lo mencionabas, estar en una etapa de volumen también te ayuda muchísimo a la adherencia y a tener más flexibilidad, y a buscar algo más allá, ¿no? O sea, crecer muscularmente te ayuda muchísimo. Tan solo justo el balance hormonal es muy importante Sí. y pocas veces lo tomamos en cuenta. Queremos conseguir, como ya lo mencionaba, este ideal de estético, pero ¿cómo está tu salud?
eso es otro tema. O sea, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu nivel psicológico también? ¿Cómo rindes en el gimnasio? Creo que ya lo hemos hablado muchas veces. La importancia de realmente entrenar fuerte, pero también midiendo otras variables. Y creo que es muy importante. Y también lo mencionabas, lo de la dieta flexible, ¿no? La alimentación flexible que te ayuda a la adherencia y no es simplemente para regodearte de if it fits your macros, ¿no? O sea, yo puedo agarrar lo que quiera, lo meto a mi app, como dices, y así sea un ultra procesado y ya, o sea, lo subo a Instagram y miren mi super cuerpo con lo que yo estoy comiendo, ¿no? Eso creo que también es un tema que confunde mucho a las personas y justo, o sea, en redes sociales y en todas partes también, o sea, en la televisión y en todas partes nos confunden bastante y por eso es que por un lado queremos tener una estética maravillosa, ideal y por otro lado, o sea, alimentarnos como sea, ¿no? O estar registrando todo, ¿no? O sea, todo se lleva a un extremo y al final la gente acaba más confundida y no sabe qué hacer. Entonces sí, es importante justo ver que la base es la adherencia, el estilo de vida y de ahí también las calorías. A mí una de las cosas que me hubiera gustado saber es justamente que las calorías te pueden ayudar dependiendo al objetivo que tú tienes. Puedes estar en una etapa de déficit, puedes estar en una etapa de volumen, y si tienes tus calorías bien balanceadas, puedes tener esa adherencia y te puede ayudar a que dure, ¿no? A que dure lo que tú quieras y sin restringirte tal cual, porque a veces creemos que los alimentos son buenos o malos y no es así. O sea, hay alimentos que te pueden generar cierta adherencia, que te pueden ayudar en una etapa y hay alimentos que te pueden ayudar a otra. Ahora, ese es otro tema que me hubiera gustado saber, que no hay alimentos para subir masa muscular y que no hay alimentos para bajar de peso. Tampoco hay alimentos para engordar. Y creo que también ese es un tema importante, porque creemos que por ejemplo, la tortilla engorda, ¿no? ¿En dónde? O sea, la tortilla no engorda. Pero Aquí bueno. en México es muy común escuchar a alguien que dice, no, ya voy a bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Pues cortan el refresco, las tortillas, el pan dulce. Y con eso, pues sí, bajan de peso. ¿Pero por qué bajan de peso? No necesariamente porque esos sean los alimentos que los estén engordando, sino porque esos alimentos, como todos los demás, contienen calorías. Sin embargo, estos son alimentos muy densos Densos. calóricamente, tienen muchas calorías por la porción que ocupan y por lo tanto al quitarlos, así como si nosotros quitáramos nuestros gastos más altos de nuestro día a día, pues claro, tendríamos un montón de dinero de sobra. Y eso es lo que pasa, al quitarlos, pues automáticamente estamos induciendo un déficit calórico bastante amplio y si lo mantenemos por 2, 3, 4 semanas, claro que vamos a ver una pérdida de peso. Y algo creo muy importante también de lo que mencionas respecto a las calorías es pues realmente el ser flexible en cuánto es lo que tú te vas digamos, a programar, ¿no? Porque mucha gente piensa que, bueno, tengo que consumir, ya hice mi cálculo, ¿no? Que bueno, eso es otra cuestión, las calculadoras que encontramos de forma online son una estimación, ¿no? Y si Exacto. bien nos pueden dar un punto de partida, pero no consideran cosas como nuestra actividad fuera del entrenamiento, los factores de actividad que tienen para estimar cuántas son las calorías que gastamos por eh, nuestro entrenamiento, por ejemplo, de pesas o el cardio que hacemos, son bastante imprecisas. Entonces, es importante ir tomando muestras de nuestro peso corporal a lo largo de la semana. Si estamos registrando calorías, pues tratar de hacerlo de la manera, por lo menos inicial, un par de semanas es lo que me gusta hacer con mis clientes, de la forma más precisa posible para entonces sí tener una idea de dónde más o menos estamos. Y después de eso, establecer rangos, porque no podemos decir, bueno, es que yo ya encontré que mi déficit tiene que ser 1500 calorías, por decir algo. Y entonces, si yo consumí 1501, pues ya no, o sea, ya me pasé, ya no sirve, ¿no? O si consumí menos, pues tampoco. Y lo mismo con los macronutrientes.
Y la realidad es que no es así, o sea, nuestras demandas tanto de energía no son exactamente idénticas. Por ejemplo, el día Exacto. de hoy yo no entrené, entonces no va a ser exactamente la misma cantidad de energía que gasté el día de hoy con la que gasté, por ejemplo, el día de ayer, que sí entrené. No, los alimentos que consumí no son idénticos y los alimentos sabemos también tienen un margen de error en cuanto a su reporte de calorías y de información nutricional, puede ser hasta del 20%. Es Claro. decir, la barrita de cereal que tú te comiste que dice 100 calorías, tanto puede ser 100 como puede ser 80, como puede ser 120. 120, Y no sí. te vas a estar estresando por eso, porque no es que no sé cuál es el número preciso, porque no hace diferencia. Lo importante es ser constante, establecer rangos tanto para tus calorías, tu proteína y tus macronutrientes y hacer lo mejor posible para estar dentro de eso. Y otra cosa más que creo que merece la pena mencionar respecto a estas fases de crecimiento muscular y que tú lo decías, no se trata de pues ya voy a comer, o sea, lo que se me aparezca, ¿no? Y ahora es cuando me voy a destrampar y las pizzas y las donas, Con que que entre en los macros, alimentos, con eso. no es que sean alimentos malos, pero sabemos que no van a ser alimentos que nos aporten un alto valor nutricional y no pueden ser nuestra base. Pueden estar de vez en cuando, pero no pueden ser la base. La base tiene que ser pues esa estructura y es un concepto que a mí me gusta mucho también de Eric Hens, que habla de tener una estructura nutricional como el esqueleto de cómo debe de ser nuestra alimentación, esas cosas que no pueden faltar. No importa si estamos en una etapa de superávit calórico, de ganancia muscular, en una etapa de mantenimiento o en una etapa de pérdida de grasa. Siempre que van a estar las frutas, las verduras, van a estar las proteínas, ¿no? Las grasas, pues las grasas buenas, las grasas vegetales. Ujú, Entonces, sí. esa tiene que ser tu base y ya, y entonces tú necesitas aumentar músculo y por lo tanto tienes que incrementar tus calorías. Bueno, entonces vas haciendo algunos cambios, ¿no? Quizá ya en vez de comer papas, que es una fuente de carbohidratos que nos va a aportar mucha saciedad, o sea, es un alimento que causa mucha saciedad en comparación, por ejemplo, con el arroz blanco, pues bueno, si yo estoy en una etapa de superávit y me está costando trabajo alcanzar, estar dentro de ese rango de calorías que yo ya establecí, es el que me va a hacer ganar cierto porcentaje de peso al mes o a la semana, o como lo vayamos nosotros midiendo, pues entonces hago ese cambio por un alimento que me lo haga un poquito más fácil. Y ahí es donde pueden empezar a entrar que si los jugos, los batidos, cosas que en una etapa de definición probablemente no usaríamos tanto, porque ahí es lo contrario. Ahí queremos utilizar alimentos que de preferencia, claro, nos aporten un alto valor nutricional, pero que también nos produzcan saciedad para no estarla pasando tan mal. Claro, claro. O sea, hiciste, hiciste como todo lo que yo quería decir también, sobre todo, por ejemplo, de las etiquetas, ¿no? O sea, justamente que no siempre se reportan las calorías que realmente tienen, o sea, hay un margen de error. También lo que mencionabas de Eric Helms, que recomienda más que pautar gramos absolutos de macronutrientes, tener un rango, porque a veces se cree justo de que, ay, me tocan 120 gramos de proteína al día, por ejemplo, y pero híjole, me quedé en el 110. No, ¿qué hago? No, la muerte. Me voy a tomar 3 gramos de proteína de suero de leche con agua Sí. para para completar. Sí, o sea, ahí te andas volviendo loco, pero en realidad no es así, o sea, la realidad es un poquito más compleja y también, más flexible. Y justo también lo que mencionabas de los alimentos, que claro, hay alimentos más saciantes que otros. Hay alimentos que con mucho volumen te pueden dar muy poquitas calorías y al contrario, ¿no? Hay alimentos que con muy poco volumen te dan muchísimas calorías. Por ejemplo, una dona, ¿no? O sea, una dona que es una cosita así y puede tener
hasta 500 calorías. Ahí se los dejo de tarea. No sé si han leído las etiquetas de las donas o detrás de esas papitas que tanto les gustan a muchas personas, cuántas calorías tiene. Lo mismo, por ejemplo, con unas espinacas. O sea, te comes un bowl de Pues, espinacas y no cuántas te lo calorías, acabas. no, y cuántas calorías tiene eso también. O sea, hay que ser estratégicos, más de que si el alimento te ayuda a subir o te ayuda a bajar y hay que quitarnos de todo eso, irnos a las bases y darnos cuenta que hay alimentos que nos pueden ayudar y hay alimentos que es mejor dejar. ¿Por qué? Por el tema justo de la saciedad. Las calorías siempre van a ser las mismas, es como un reloj siempre da los mismos minutos, sea el reloj que sea, las calorías siempre van a ser las mismas. Sin embargo, cómo funcionan en nuestro organismo, eso es diferente. A veces algunos te pueden ayudar más, por ejemplo, al tema de la saciedad, al tema de la adherencia, lo mencionábamos, al tema energético también. Hay personas también que digieren mejor la fibra, por ejemplo, que otras. Ujú. Y eso tiene Sí. mucho que ver con nuestra microbiota también. O sea, eso también es un tema muy importante, señores y señoras. El tema de la microbiota para el sistema inmunológico, para también nuestro sistema digestivo. O sea, es base y poco se habla. Y hay tantos estudios ahora. Claro que obviamente se tiene que investigar muchísimo más, pero tan solo, por ejemplo, el balance entre firmicutes y bacteroidetes, ¿no? ¿Cómo está ese balance de nuestra microbiota? Puede determinar qué tanto subimos y qué tanto bajamos de peso. No es para volverse locos, obviamente, regresamos a las bases, las calorías son lo principal, pero también cómo funciona en nuestro organismo también influye de acuerdo al tipo de bacterias que tenemos. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahorita. Nos quedamos con lo de los alimentos, las calorías, el ser flexibles también. Y otra cosa, por ejemplo, el ciclado de calorías. A mí me hubiera gustado saber también que eso, pues, no va a determinar mi progreso tal cual, o sea, realmente cuánto requerimiento energético necesitamos los días de entrenamiento o cuánto se diferencia un día que entrenamos y un día que no. Pues sí se diferencia un poquito, pero no es tanto. Realmente creo que tú lo mencionaste en uno de los podcasts. Sí. No es tanto la energía que gastamos cuando nosotros estamos entrenando. Y ahora también otra cosa, no es necesario correr por el topper después de entrenar. Puedes tomarte el tiempo, puedes respirar, puedes hacer otras cosas y después consumir tus carbohidratos, porque también estaba escuchando a Lane Norton, a Alan Aragon, y hablan mucho de esto, o sea, ¿cuánto se depleta realmente el músculo? El 90% de los atletas que entrenamos para fuerza e hipertrofia, no depletamos realmente completamente nuestro reservas de glucógeno, sino un 40% creo que es lo que se depleta realmente nuestro glucógeno, que después se vuelve a llenar, o sea, a las 24 horas ya está listo. Realmente no influye tanto, pero puede ser un factor a tomar en cuenta, pero realmente no es la base, no es lo principal. Y eso es otro, ¿no? El timing de los nutrientes, me hubiera gustado, el timing de la alimentación, me hubiera gustado saber justamente eso, que no necesito ser tan precisa de, híjole, 2 horas antes, 1 hora y media antes, consumir 20% de carbohidratos y 30% de proteínas y, ay, sí, 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 bien poquitas grasas o nada de grasas y vámonos a entrenar y luego el intraentreno también. Creo que mucha gente se Se vuelve loco estresa de con más. eso, exactamente, se estresa de más con esas cosas, pero volvemos a lo mismo, hay que regresar, ¿qué es realmente lo importante? Sí. Sí, ese tema de el nutrient timing es chistoso, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esa etapa en la que corríamos por nuestra proteína o si no ya estaba preparada, ¿no? O sea, yo así lo hacía, Sí. por aquí terminaba de entrenar, ya estaba preparada y ya era nada más tomarla porque si no ibas a perder tus, tus gains, tus ganancias. ¿Y dónde Y quedaba el goce realmente, el disfrute, no? Era como de, sí, aquí. sí, sí, sí. Y una cosa también, o sea, que yo he encontrado, sobre todo en estos últimos 3 años que he hecho etapas
más serias, más dedicadas al crecimiento muscular, es que si estás entrenando fuerte, si mantienes esta estructura nutricional y mantienes estos hábitos, no estás haciendo tu superávit solamente de hamburguesas, pizzas y demás, el peso va a saber acomodarse de buena manera, ¿no? Claro que vamos a ganar grasa, claro que esas divisiones musculares que podríamos tener en una etapa de definición se van a ir haciendo cada vez un poquito más borrosas, también dependiendo de tu punto de partida y de la forma en la que cada persona distribuya la grasa corporal, pero no es tan malo. O sea, yo mencionaba, siempre estuve entre 46 y 48 kilos y en mi primera etapa de ganancia muscular dije, voy a subir hasta 52. Y se me acercaba el 52 y yo así como que me traumaba porque decía, no, ¿cómo? O sea, y era más como en mi mente el cómo me iba a ver, o sea, pensaba que me iba a ver muy, muy mal, ¿no? Cuando pues llegué me di cuenta que pues no, Eso es no, lo que no te iba era a tan malo. preguntar. Ujú. Y la siguiente vez que dije, bueno, ahora 54, y llegué a 54 y lo mismo, o sea, incluso en esa segunda ocasión, al volver a pasar por los 52, como si fueran marcas, digamos, en una carrera, el kilómetro, digamos, 52, me veía mejor que el año pasado porque ya tenía más músculo. Entonces, de eso se trata, de cada vez que tú vuelves a pasar por ese punto, te vas a ver mejor, te vas a ver con un poco más de definición que en ocasiones anteriores. Y ahora que inicié mi última etapa de crecimiento muscular a mediados de octubre, inicios de noviembre del año pasado, me puse el objetivo de llegar a 55, lo que nunca antes, y para mí era como un número como bastante simbólico porque mido 1,55, entonces era como voy a, o sea, porque ya sabes, los cálculos estos de el índice de masa corporal, ¿no? O sea, en qué punto te Y pone en esa bueno, escala? Que bueno, otro sabemos tema, que para personas que entrenamos no es realmente, o sea, no es relevante. un indicador Es tal más cual, importante la composición corporal. claro. Pero bueno, ahora que estoy en los 55, la verdad es que le platicaba a un amigo, si hubiera sabido que así se iban a ver, lo hubiera hecho desde mucho antes y no hubiera tenido como tanto miedo a de verdad, eh, pues llevar a cabo este proceso, disfrutarlo y bueno, pues ahorita ya nada más me quedan unas 6 semanas más y pues ya vendrá la definición y estoy segura que veré mucho más progreso que en otras ocasiones cuando de repente empezaba una etapa de crecimiento y al mes ya cuando estaba acercándome a números que no había visto era como de, ay, no, mejor el mantenimiento, mejor vuelvo a cortar. Entonces, pues yo invitaría a todas las personas que no, o sea, pues que no se aventuran a tener una etapa de crecimiento, que lo hagan, que lo planeen, sí, pero que tengan pues este enfoque flexible de que pues no necesariamente tiene que ser 1 kilo cada 2 meses. Va a haber meses en los que tal vez van a ganar un poquito más, va a haber meses en los que un poquito menos, pero si ustedes están manteniendo sus hábitos, están siendo constantes con el entrenamiento, están entrenando fuerte, se van a sorprender de lo mucho que puede cambiar su físico. Y perder Sí, grasa es el proceso más rápido, es mucho más rápido perder grasa que ganar músculo. Entonces, vale sí, la pena. sí, realmente que sí. Y también si se están alimentando bien. O sea, esas son las bases, ¿no? Y justo, o sea, yo no sé por qué a las personas les gusta estar en déficit. No sé, tan hermoso que es estar en volumen, realmente no lo comprendo. Digo, o sea, yo sé que la estética y que te ves muy bien y lo que sea, pero por ejemplo, ahorita yo estoy en déficit hablando de eso, pero no me gusta, pero bueno, sé que es algo que quiero hacer, una meta que quiero cumplir también. Hay otros objetivos detrás. No solamente es déficit por déficit, ¿verdad? O ni vivir todo el tiempo en déficit. Creo que justamente la etapa que tiene que ser más duradera tiene que ser la de superávit. Yo también comparto ese pensamiento contigo y creo que
tal como lo dices, cuando te miras al espejo después de estar haciendo la etapa de volumen, te ves increíble, aunque el peso sea más, ¿no? O sea, yo ahorita que estaba pesando 57 fue cuando ya paré y me encantaba, la verdad. O sea, sí había cosillas y lo he hablado contigo, tú lo sabes, hay cosas que, híjole, ya te empiezas a sentir medio, pero en general, hasta tú me lo dijiste, ¿no? En las fotos, pues no Y se ve bueno, muy para mal, quienes, aunque, ajá. sí, perdón, pero es que tengo que decir eso porque si no se me va a olvidar. Okay. Tú también, o sea, tú estás ahora en una etapa de déficit, pero después de haber estado en una etapa de crecimiento muscular bastante larga y que fue Sí, ininterrumpida. sí. Y bueno, hay que ganarse ese déficit, hay que ganarse ese derecho a estar en un déficit. Si hiciste tu etapa de crecimiento y la cortaste al mes, a los 2 meses, porque no te gustó cómo te veías, o no fuiste igual de responsable y de constante con el entrenamiento como lo haces en una etapa de definición, pues bueno, o sea, no te mereces realmente todavía tener una etapa de déficit. Y para los que quieran ver cómo se puede ver un volumen bien ejecutado, en mi perfil de Instagram está hasta arriba No, porque es de los mejores progresos. Está hasta arriba, hasta arriba. déjame tomo otras fotos. La vanidad. Con un peso incluso más alto se ve mucho mejor. O sea, te veías mucho mejor en 57 que en 57. 53, que fueron las fotos de cuando comenzamos a trabajar juntos. Sí. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Y fíjate que hablando de eso también para los que nos escuchen, yo jamás pensé llegar a 57, o sea, también lo mismo que tú, o sea, tú en 55, yo en 57 decía, jamás, no, eso es para nada. Pasé por lo mismo que tú, ya lo mencionamos en el primer episodio. Mi meta era llegar a 50 kilos, esa era la meta. Y realmente, o sea, fue hace como 2 años atrás, creo, era casi imposible llegar a 50, o sea, yo estaba igual en 40 y tantos. Cuando llegué a 50, para mí fue un festejo, o sea, dije, wow, pude, qué bueno, aquí me voy a quedar para siempre. Y después, no, o sea, me di cuenta que realmente estar en una etapa de crecimiento muscular implica mucho más tiempo y muchas cosas que a largo plazo son más benéficas también. Y bueno, cambiando un poquito de tema, también una de las cosas que me gustaría saber ya antes de terminar y todo, y que no quiero dejar en el tintero, es el tema de la hidratación. Me hubiera gustado saber lo Uy, sí. importante que es la hidratación, no solamente para el entreno de fuerza, sino también para todo en general. O sea, tan solo nosotros cuánto porcentaje de agua tenemos, o sea, y es Y requerimiento el base. músculo. Y el músculo también es requerimiento base. Y para los que no sepan, por ejemplo, un estándar que podrían aplicar es por cada 23 kilos tomar 1 litro de agua. Y de ahí se va a ir sumando. Por ejemplo, alguien que pese 46 kilos tendría que tomar 2 litros de agua, ¿no? Pero obviamente son estándares. Hay muchas formas de medir tu hidratación, pero una de ellas, por ejemplo, es el color de la orina. O sea, tenemos que decirlo. Realmente el color de tu orina te puede ayudar a saber qué tan hidratado estás. ¿Cuál es este color? Tiene que ser un poquito ámbar, tirando a clarito, ¿no? Tampoco muy claro porque ahí ya se hace el efecto contrario, se pierden también minerales, etcétera, etcétera. Pero es importante estar midiendo eso. A lo mejor podemos empezar con esto que les decía de 1 litro por 23 kilogramos, que es uno de los que recomienda también Helms. Y de ahí nosotros ir aplicándolo en nosotros mismos, qué tan bien nos sentimos, porque es cierto que no es lo mismo, no va a ser el mismo nivel de hidratación o los mismos requerimientos de hidratación de una persona que vive en la Antártida a una persona que vive, no sé, en Sudáfrica. O sea, van a ser completamente diferentes. Y también qué tanta actividad física haces. O sea, todo eso puede determinar o influir en tus requerimientos de hidratación. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Probar, tomar tus litros de agua y ver cómo te sientes. También llegar hidratado al entrenamiento, lo mencionaba igualmente Fer. O sea, para él también fue importante darse cuenta que realmente llegar hidratado al entrenamiento influye bastante. ¿Por qué? Porque se ha visto que si perdemos el 2% y hasta el 3%,
podremos también perder fuerza y rendimiento. Entonces, nadie quiere perder fuerza y rendimiento cuando está entrenando. Uno quiere ser muy fuerte y vencer sus marcas y incluso avanzar, ¿no? En los pesos que estás cargando y todo esto. Entonces, no quieres llegar deshidratado, créemelo. Y si tienes sed, ahí también preocúpate. Y no es tomar agua y glu, 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 me tomo todo el litro de una porque, ay, híjole, estoy deshidratado. No, claro que no, porque hay que irlo tomando a lo largo del día también. Tampoco queremos que estés siguiendo al baño entre serie y serie a cada rato en el entrenamiento. Pues no, porque eso también puede ahí mermar o influir. Entonces sí hay que tener un balance, hay que tener un equilibrio en la hidratación. Es bastante importante. Sí, sí, eso en definitiva también súper importante. Y para las personas que como a Sandy y a mí les gusta mucho tomar café, considerar también que es un diurético y que si Sí, te estás tomando tu café expreso americano antes de empezar a entrenar, pues bueno, tienes que sumarle un poquito más de agua ahí porque el sí. café va a hacer que pierdas agua. Sí, sí, eso también es importante. Y luego también, por ejemplo, he estado cerca de personas que hacen entrenamiento de combate o personas, por ejemplo, que entrenan en el fútbol y para ellos también es muy importante la hidratación. Porque, ¿qué pasa cuando los miro y salen de su entrenamiento y traen los labios así, como Bob Esponja? Partidísimos. Sí, todo como Bob Esponja, así. Dices, ¿qué te pasó? Y también gente entrenando, o sea, entrenando fuerza y los ves en el gimnasio y los labios morados y es como, amigo, vete en el espejo, toma agua. Entonces ese puede Ya ser, sangrando, ¿no? sí, Casi. aparte del color de la orina, también puedes fijarte en tu piel, cómo se ve tu piel, cómo se ven tus labios, no es solamente verse en el espejo por vanidad, sino también como un Aprovechar la selfie indicador. Sí, para claro, o sea, darte cuenta de eso. ya si te tomas selfies, pues mira, en vez de ponerte un filtro, mira cómo está el color de tus labios, ¿no? A ver qué tanta agua necesitas. Entonces, por ahí también se los dejamos ahí, de tarea, que se chequen. ¿Y alguna otra cosa, Lau, que quieras decir? Se me ha pasado súper rápido y ya tenemos que A mí cortar. también. Sí, 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 a mí igual. Pues creo Sí, que eso es lo más relevante. El tema de tener fases dedicadas a la ganancia de crecimiento muscular, nada más para que se queden ahí también con una aplicación, una guía práctica de cómo pueden ejecutarlo, pero por lo menos unos 4 meses antes de realizar alguna etapa de déficit o de pasar a mantenimiento. Es lo recomendable de tu año, pasar 3/4 partes en una etapa de crecimiento muscular, no en un déficit calórico, va a hacer que tu progreso sea muchísimo mayor. sí, y tener también sistemas claros para medir nuestro progreso. Es muy importante también ver los resultados y medirlos gradualmente, ¿no? Entonces, esa es Sí, otra cosa que se podría aplicar, tener estructura y claridad también a nuestros objetivos, tener organizados bien cuáles van a ser nuestras metas de acuerdo a la etapa en la que vamos a estar, ¿no? Nuestros propósitos. Y también tomar en cuenta, pues, lo que ya mencionamos al principio, las pirámides tanto del entrenamiento como de la nutrición. A lo mejor para algunas personas ya está, o sea, piensan que está muy choteado eso de las pirámides porque que nos patrocinan. sí, 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 Ojalá. pero no, ojalá, imagínate, sería un boom. Pero bueno, si quieren ahí patrocinar, nada, es cierto, pues ahí se los dejamos a todos. Y bueno, nada más una última cosa que me gustaría agregar es sobre los antojos. Me hubiera gustado saber que los antojos no son tanto para ignorarlos, sino para observar y también observar nuestras emociones, ¿no? Ponernos más en contacto con nuestro cuerpo que con nuestra mente divagadora, ¿no? O sea, a veces tenemos muchas cosas aquí en la cabeza. Realmente, ¿dónde está nuestro foco y nuestra atención? Creo que también es importante fijarnos en nosotros mismos. Bueno, es que yo, mira, es uno de los temas que me quiero especializar, la nutrición, claro, pero enfocada en el mindfulness, en todo esto de la atención plena y la neurociencia. Creo que la gestión del estrés y todo eso es algo muy importante actualmente que a veces se nos pasa
por andar en otras cosas o en cosas que realmente son importantes, ¿no? Pero pues también a veces regresar a nosotros mismos, tomarnos un tiempo de meditación, nos puede ayudar bastante también a nuestro entrenamiento, o sea, porque eso puede ayudarnos a enfocar nuestra atención realmente a lo que estamos haciendo y por lo cual nos puede traer un progreso, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. ¿Quieres decir algo más, Lau, Sí. o ya lo dejamos hasta aquí? No, pues nada más estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, no solamente para estar presente significa también poder disfrutarlo más, porque de pronto se nos van así los días, las semanas, los entrenamientos. Volviendo a Alberto Núñez una vez más, él dice que, o sea, tú debes de entrenar de tal forma que cuando termines tu entrenamiento tú recuerdas cada repetición que hiciste. Si no recuerdas cada repetición, cada serie, cada ejercicio, pues es que tu atención estaba a quién sabe dónde y seguramente el grado de aprovechamiento que tuviste está muy por debajo de lo que realmente eres capaz. Entonces, es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí procuren cuando están entrenando. Yo, por ejemplo, tengo mi celular porque ahí es donde anoto mi entrenamiento en mi hoja de Google Sheet, pero casi siempre, a menos que esté esperando una llamada importante de algún familiar o algo así, está en modo nocturno o en modo avión. Modo focus, Entonces, sí. el mundo no se va a acabar, o sea, cuánto tiempo estaremos entrenando, y es algo que de verdad puede incrementar el rendimiento bastante. Sí, sí, y más tomando en cuenta que nuestra atención es limitada, o sea, tenemos límites para nuestra atención y si nosotros estamos sometiéndonos a estímulos constantes, rápidos y Cambiando cambiantes, de tarea de una a exacto. otra. Se sabe que nuestro encéfalo también deja ahí ciertas cosas en el inconsciente. Entonces, queremos estar conscientes, queremos estar presentes, queremos tener atención a lo que estamos haciendo. Y para eso, pues, ¿qué es lo que suma? El estar 100% en nuestro entrenamiento. Porque, bueno, algo más, nada más que quería agregar. Se sabe que, que medio segundo tardamos para ponerle atención a las cosas. Se activa nuestro nivel atencional, sí, pero no nuestro consciente, ajá. Entonces, hay muchas cosas que se quedan atrás y si tú no recuerdas justo como dijiste que dice Alberto Núñez cada serie, pues entonces, ¿en dónde estaba tu atención? Creo que eso es algo muy profundo, muy, muy, muy Sí. profundo, que luego estaría bien hablarlo. Pero bueno, Lau, entonces para cerrar, el libro de la semana. Ahora sí hice mi tarea. Voy a Increíble. recomendar uno que ya leí. O sea, siempre lo hago, pero es que ahora sí, sí lo estuve pensando un poquito más. Ujú, Es un libro que leí hace un par de años. ujú. El nombre está un poco extraño. Se llama el autor Elisher Yudkowsky. Es este Ujú. libro que tengo aquí, que se Oh, llama wow. Map and Territory. Creo que a ti te va a gustar muchísimo, Sam, si es que no lo has leído, No, no lo he leído. porque básicamente de lo que habla es cómo sería si la racionalidad fuera un arte marcial. ¿Cómo lo entrenaríamos? ¿Qué posiciones? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las defensas que utilizaríamos en este caso ante pues, los sesgos cognitivos que sabemos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, el título también de lo que va esto de mapas y territorios, pues es que nosotros tenemos nuestros mapas mentales, nuestras ideas, creencias de cómo es el mundo, pero muchas veces esos mapas no reflejan la realidad, precisamente por todos estos sesgos cognitivos a los que somos propensos. Entonces, es un libro bastante interesante y que otorga las herramientas a quien lo lee de cómo tener un pensamiento más racional, un pensamiento más crítico, y sabemos que eso es muy importante para la toma de decisiones y finalmente para llevar una buena vida y de acuerdo también a nuestros principios. Sí, wow, lo voy a buscar. Me lo anoto, lo estaba anotando mentalmente. Si no te lo paso Es una buena por WhatsApp metáfora. o puedo. Sí, es una muy buena metáfora. Por momentos es un poquito difícil, sobre todo para quienes no están relacionados pues, con estos conceptos y temas, pues, un poquito de filosofía también, Mm, pero vale la pena. sí, se escucha muy interesante, sobre todo por eso que mencionas de los sesgos cognitivos que todos
O sea, todos tenemos al final, todo es percepción, como dirían, ¿no? O sea, tenemos unos lentes y el color de nuestros lentes también determina nuestra realidad, ¿no? Entonces es importante indagar esos temas. Yo tengo aquí el libro que estoy leyendo ahorita, Curar el trauma, se llama, de Peter Levine. Es un doctor en física y medicina de la Universidad de California. Realmente está muy bueno, él habla mucho de la terapia somática, o sea, el escuchar al cuerpo principalmente, y así nos damos cuenta cómo las cosas mentales o los traumas afectan, ¿no? Porque a veces tendemos mucho a relacionar el trauma o, por ejemplo, la ansiedad con el tema mental o psicológico, cuando realmente también se manifiesta en nuestro cuerpo, y a prestarle atención al cuerpo y a esas señales de alerta nos puede ayudar muchísimo también a darnos cuenta cómo estamos, ¿no? Y creo que todo eso influye, o sea, lo hablabas tú con el libro que recomendaste, creo que va muy de la mano eso. Entonces, aquí se los dejo, Curar el trauma. Es el que estoy leyendo. Pero bueno, entonces muchísimas gracias amigos, muchas gracias Lau por estar aquí conmigo compartiendo micrófono una vez más. Para mí fue un placer, y pues para los que se quedaron hasta acá, les agradecemos también, les dejamos nuestras redes sociales. Si les gustó este episodio, como siempre, no duden de darle un like, nos ayudaría bastante, y también a suscribirse. También muchísimas gracias por el recibimiento que hemos tenido de su parte, los comentarios, siempre los agradecemos, estamos ahí al pendiente, y pues bueno, nos vemos para el próximo lunes. Esto es Science y Fierros. Bye bye. Bye, Lau.